leyenda de La Llorona. Dicen que en las noches más oscuras, una mujer vestida de blanco camina junto a los ríos. Su llanto helado atraviesa el viento, buscando algo o a alguien. La historia cuenta que hace siglos, una mujer llamada María se enamoró de un hombre rico y poderoso. Juntos tuvieron 2 hijos, pero un día él la abandonó por otra mujer más joven y de mejor posición. Desesperada y cegada por el dolor, María hizo lo impensable. En un arranque de locura, tomó a sus hijos y los arrojó al río. Pero cuando vio sus cuerpos desaparecer en la corriente, se dio cuenta del horror que había cometido y entre gritos desgarradores, se dejó llevar por el agua. Desde entonces, su alma quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Su llanto se escucha en la noche, buscando a sus hijos. Siempre me dijeron que el panteón del pueblo no se cruza de noche, no por miedo a lo que ya partió, sino porque hay uno que no sabe que ya no está aquí. Yo tampoco lo creía. Una noche me ofrecí a llevarle una vela a mi abuela. Era su costumbre dejarla encendida en el lugar donde descansaba mi abuelo. Ya era tarde, la brisa era fría, las cruces crujían con el viento. Mientras caminaba entre las lápidas, noté una figura sentada sobre una tumba, pequeña, inmóvil, una niña. Pensé que se había perdido. Me acerqué con cuidado y pregunté, ¿estás bien? ¿Dónde están tus papás? No respondió. Solo señaló hacia una cruz rota detrás de ella. La vela en mis manos parpadeó y el aire se volvió más denso. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, y ahí me habló. Su voz era suave, pero sus palabras me helaron. Tú ya me conoces. Levantó el rostro y vi el de mi hermana, la misma que ya no está con nosotros desde hace 7 años. Solté la vela. Salí corriendo entre las tumbas, sin mirar atrás. Esa noche soñé con ella, con la misma ropa, sentada sobre esa misma tumba, diciendo una y otra vez, no te vayas, ya casi es tu turno. En Honduras, sobre la carretera que conecta a la ciudad colonial de Comayagua con el municipio de Ciguatepeque, existe un tramo montañoso conocido como la Cuesta de la Virgen. Es un camino de curvas cerradas, rodeado de neblina y con un pequeño altar dedicado a la Virgen del Carmen, la guardiana de los viajeros. Los conductores cuentan que en las madrugadas más oscuras aparece un carro fantasma en medio de la cuesta. Se trata de un vehículo antiguo, sin conductor visible, que surge de la nada y se desliza en silencio, dejando tras de sí un aire helado. Hay traileros que aseguran que este carro se coloca frente a ellos en las curvas más peligrosas y, en un parpadeo, desaparece entre la niebla. Los pobladores creen que se trata del espíritu de un chofer que perdió la vida en un accidente hace décadas en ese mismo tramo, condenado a repetir su último viaje por la eternidad. Por eso, los viajeros que pasan de noche por la Cuesta de la Virgen bajan la velocidad, hacen una oración frente al altar y siguen con cautela, temiendo ver aparecer el carro que nunca llegó a su destino. Anciana en la carretera. Esa noche regresábamos de una fiesta. Éramos 4 en el carro y la música iba tan fuerte que apenas escuchábamos nuestras propias risas. La carretera estaba vacía y una neblina espesa se pegaba al parabrisas. De pronto, sentí un escalofrío. A la derecha, a un costado del camino, vi algo que me hizo helar la sangre. Una anciana. Su ropa estaba sucia, raída, como si hubiera dormido en el polvo,
y su cabello gris y enmarañado le cubría parte del rostro. Se quedaba quieta, demasiado quieta, observándonos. Le grité al conductor que frenara. El carro se sacudió y cuando volví a mirar, ya no estaba en la orilla. Estaba justo frente a nosotros, parada en medio de la carretera. No escuchamos ningún golpe, ni el más mínimo movimiento, solo el silencio, tan denso que hasta la música de la radio se apagó sola. Nadie dijo una palabra. Seguimos avanzando con el corazón en la garganta y desde entonces, juro que nunca más he vuelto a tomar ese camino de madrugada, porque todavía siento que esa anciana, con su ropa sucia y sus ojos hundidos, sigue esperándome entre la neblina. Cuando era joven, vivía en un pueblo apartado, rodeado de cerros y caminos de tierra. Una tarde, mi padre me pidió que llevara los caballos al potrero. El sol ya estaba cayendo, pero obedecí sin decir nada. Al llegar al potrero, uno de los caballos se detuvo en seco. No quiso dar un paso más. Lo empujé, tiré de las riendas. Nada. En ese momento mi linterna empezó a parpadear, como si algo la estuviera drenando. Y justo antes de apagarse por completo, sentí un frío inexplicable recorrerme la espalda. Entonces se escuchó una risa, no humana, no normal. Era como si alguien se burlara muy cerca, pero no había nadie. El caballo se alteró y sin pensarlo, me subí y salí a todo galope. Mientras corría, podía oír cosas moviéndose entre los árboles y algo, no sé qué, lanzaba piedras que pasaban rozando mi cabeza. No quería voltear. Cuando por fin vi el camino principal, me encontré con un anciano que caminaba tranquilo, como si nada. Le conté lo que había pasado y en ese instante mi linterna se encendió sola, con la luz más fuerte que había visto. Desde ese día, jamás volví a ese lugar de noche. El fantasma del ascensor. Una joven regresaba tarde a casa, después de una jornada larga. Era pasada la medianoche. El edificio estaba en silencio y el pasillo se sentía más largo que de costumbre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, ella dio un paso para entrar, pero se detuvo. Adentro ya había alguien, una mujer, vestida con ropa oscura, con el cabello lacio cayéndole por los hombros. No se había escuchado ningún timbre de piso. La mujer simplemente estaba ahí. La joven tragó saliva, entró igual y se quedó quieta en una esquina. Ninguna habló. El ascensor subía en completo silencio, pero la sensación era helada. Al llegar a su piso, la joven salió apresurada y al mirar por última vez hacia el ascensor, estaba completamente vacío. La mujer ya no estaba. Al día siguiente, aún perturbada, le pidió al encargado revisar las cámaras y lo que vieron la dejó sin aliento. En el video, ella entraba sola, nadie más en el ascensor, solo ella mirando fijamente a la esquina, como si alguien realmente estuviera ahí. La joven se aterrorizó y esa misma semana se mudó del edificio. Si vives en un edificio viejo, ten cuidado, porque tú podrías ser el próximo en ver. Anciano en las escaleras. Un hombre se mudó a un viejo edificio de apartamentos y le advirtieron: pase lo que pase, no hables con la anciana en las escaleras. Una noche, al regresar a casa, la vio, una mujer frágil, vestida de negro, sentada en los escalones. Giró la cabeza lentamente, sus ojos vacíos. «Ayúdame», susurró. Él dudó.
pero dio un paso adelante. De repente, un vecino lo jaló hacia atrás. No, ella murió hace años. El hombre volteó, pero la escalera estaba vacía. Desde esa noche, cada vez que sube las escaleras, siente que alguien lo observa en la oscuridad. El altar de los muertos. En un rincón del monte queda una casa sola. Nadie vive ahí, pero siempre hay ruidos, pasos, voces y luces que parpadean, aunque no hay electricidad. Los del pueblo cuentan que hace muchos años, unos brujos usaban la casa para llamar a los muertos. Hacían veladas de noche, con fotos, cabellos, huesos, y en el centro, un altar de piedra, escondido bajo el piso. No invocaban demonios, invocaban muertos. Pero un día, algo respondió, que no quiso irse. Desde entonces, el altar quedó sellado, pero la casa quedó maldita. Cualquiera que entra, ve gente en los espejos y escucha su propio nombre, aunque no haya nadie más. Dicen que la casa no quiere gente, solo almas, aunque los brujos ya no están. Pero lo que despertaron sigue esperando a que alguien vuelva a hablarle. Dicen que si encuentras una muñeca en el monte, déjala donde está, porque no fue hecha para jugar. Una niña encontró una muñeca tirada junto al arroyo, hecha de trapo, ojos de botón, boca bordada con hilo rojo. La llevó a casa, y desde esa noche comenzaron a pasar cosas. Primero desaparecieron objetos pequeños, luego la muñeca aparecía en lugares donde nadie la dejó, sobre la mesa, frente a la puerta, mirando hacia la cama. La madre intentó quemarla, pero al día siguiente apareció intacta. Una noche, el padre la vio moverse, solo un poco, pero lo suficiente para no dudar. La arrojó al río, y días después, el perro de la casa apareció con ella en el hocico, seca, sonriendo. Dicen que esa muñeca no busca a quien la encuentra, sino a quien la necesita. Y una vez que entra a tu casa, no se va sola. Siempre se lleva algo o a alguien. Dicen que no todas las brujas viven en el bosque. Algunas duermen en la casa de al lado. En un pueblo pequeño, donde todos se conocen, había una mujer que nadie miraba a los ojos. Vivía sola, en una casa llena de pájaros negros y hierbas secas. Nunca se le vio en misa, nunca compraba en el mercado, y sin embargo, nunca le faltaba nada. Dicen que cuando alguien la ofendía, al día siguiente amanecía enfermo. Una noche, unos jóvenes, queriendo burlarse, tiraron piedras a su casa. Rieron, gritaron, pero al amanecer, las piedras estaban apiladas en la puerta de cada uno de ellos, formando cruces, y uno a uno fueron desapareciendo en los días siguientes. Los viejos del pueblo lo dicen en voz baja, que la bruja no envejece, porque se lleva la juventud de quienes la provocan. Así que si alguna vez caminas por un pueblo y ves una casa donde nada florece, no mires a la ventana, porque no todas las brujas se esconden en los bosques. Y tú podrías ser el siguiente en desaparecer.